objeto, la pregunta es si se va a voltear o no se va a voltear, o de repente se voltea solo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Es como un barco, cuando usted lo cargan mucho, se hunde, pues no, o si no se voltea. Entonces la pregunta es cómo yo puedo determinar si un cuerpo está en equilibrio estable o está en un equilibrio inestable, ¿no? De eso se trata la clase. Solamente voy a hacer ese tema porque es bastante, digamos así, más complicado que lo anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es cubrir ese tema en forma clara, precisa y que todos lo aprendan bien, porque ese es el punto, ¿no? Sobre todo los de pesquería, porque eso es el, digamos, el prerequisito para su curso sí, de embarcaciones pesqueras que tienen con el ingeniero Mario Apaza, ¿no? Entonces, ese tema, digamos, es como si fuera el capítulo 1 y 2, yo diría, del curso del ingeniero Apaza, ¿no? Entonces, presten mucha atención sobre este punto, ¿no? Que vamos a tratar. Evidentemente estoy haciendo los problemas, digamos, que se encuentran en el libro, también uno adicional que he puesto de mi parte porque es bastante esclarecedor. Y de esa manera, como siempre, primeramente la teoría, después problemas sencillos y después problemas ya más complicados. Y también como tarea les he dejado dos problemas nada más, dos problemas del mismo libro, que son prácticamente reproducción de los problemas que vamos a hacer, ¿no? O sea, no tienen nada de especial, ¿no? Porque, como le digo, si quieren complicarse la vida, este es el capítulo donde se puede hacer. Yo tengo otros libros acá donde creo que les mostré uno de ellos, perdón, es un libro que tengo acá a la mano. Este libro, por ejemplo, ¿no? Problema de mecánica fluida. Este libro de la Universidad de Ingeniería, que fueron inclusive mis alumnos los que lo escribieron, ¿no? Me pidieron permiso inclusive para usar la teoría del curso. Entonces este libro, bueno, tiene problemas pues que ya son ya para fastidiar, pues no, o sea, un solo problema, 2, 3 hojas, ¿no? Entonces no se pasa. Entonces, no estamos en esa situación, lo que tenemos que hacer es aprender lo que estrictamente necesitamos de una manera práctica, ¿no? Como ustedes han visto que lo estamos haciendo a lo largo del curso, ¿no? Bueno, problemas prácticos de tal manera que ustedes aprendan los principios, cómo funciona, en fin. Entonces vamos a empezar. Voy a, como siempre, compartir pantalla. Si no tienen algún comentario, alguna pregunta antes, con toda confianza, no, ustedes me indican. Ya, vamos a ver entonces acá. Oh, ya, compartir pantalla es esto de acá. Ahora vamos a esperar un momento. Escritorio, PowerPoint, aquí está. Bueno, ya se me pasó la mano acá. Y ya. Entonces, estabilidad de rotación, vamos a ponerlo en forma ya amplia. Antes que nada, ¿lo ven bien, chicos? ¿Ven bien la pantalla todos? Sí, ¿Está ingeniero, claro? sí se ve. Sí se ve bien, ¿no? Ya, perfecto. Yo acá tengo pues una pantalla grande, entonces puedo verlo perfectamente de 23 pulgadas, ¿no? Entonces es suficiente. Entonces vamos a ver la estabilidad de rotación. En realidad eso de la semana no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque eh, a la final con los exámenes y todos los líos que hay, entonces ya ni siquiera se puede marcar la asistencia, es una desgracia. Entonces vamos a ver cómo enfocamos esto. Miren, estabilidad de cuerpos sumergidos. Entonces acá hay pues un palabreo gigante, ¿no? Que a la final lo van a entender cuando ya hayamos hecho las figuras y visto todo lo que está después, porque en realidad este palabreo es demasiado congestionado, digamos así, ¿no? Entonces vamos a ver, explicarles más bien, ¿no? En esta forma. Miren, es también del mismo libro, ¿no? Sino que yo he agregado, como siempre, algunas cosas más para hacerlo más claro, ¿no? O sea, yo lo he estudiado todo, entonces digo, no, mejor acá le pongo esto, le pongo lo otro, voy haciendo unos agregados, una restauración, digamos así, para poder entenderlo bien, ¿ya? Miren, acá viene lo siguiente. Vamos a empezar por el primero de la izquierda, acá arriba, ¿ya? Entonces, miren, tenemos un cuerpo no sumergido, sino flotando. Y acá tenemos el centro de gravedad, o sea, el peso, ¿no? Centro de gravedad, el peso. Y acá el peso, lógicamente, que es de acuerdo al material, a la forma, pues no, eso ya lo ustedes lo han visto en física.
Y el centro de empuje, acá, centro de boyacidad le han puesto ellos, de ahí viene la B, ¿no? Entonces yo he mantenido en todo el curso, mejor dicho, en toda la clase, he mantenido la misma nomenclatura, ¿ya? Para poder entenderlo bien, ¿no? El centro de empuje, ¿qué viene a ser? Nosotros sabemos que el empuje, lógicamente, se aplica, pues, ¿no? Cuando el fluido está flotando, el empuje acá. La pregunta es por dónde pasa. Pasa por el centro de empuje. ¿Cuál es el centro de empuje? Vendría a ser el centro de gravedad, pero del volumen sumergido, ¿de acuerdo? En términos sencillos. Dice el centro de gravedad del espacio que ha dejado el líquido desalojado y qué sé yo. Vamos a llamar simplemente el centro de gravedad del volumen sumergido para poder entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Más fácil. Entonces, de acá el empuje iría hacia arriba y el centro de gravedad, el peso hacia abajo, y por supuesto, si es que está flotando, los dos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? O sea, porque si uno no flota, pues, ya ahí está el fluido. ¿Esta figura se entendió, chicos? Pasamos a la siguiente. ¿Entendieron la primera figura? Dígame con toda confianza. Dígame sí o no. A ver, déjenme escucharlos. No mucho, ingeniero. Ya, vamos a hacerlo de nuevo, no hay ningún problema. El centro de gravedad es el peso del cuerpo, ¿de acuerdo? Ya. El centro de empuje es por donde pasa el empuje, porque aquí viene empuje, no es que está flotando. Este empuje por donde pasa, pasa por el centro de gravedad, pero solamente del volumen sumergido, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Pasa por el centro de gravedad del volumen sumergido. En cambio, el centro de gravedad del cuerpo es de todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿está claro ahora sí el concepto de los dos? Centro de gravedad y centro de empuje. Ya, o centro de boyacidad, como le llaman acá. Miren, acá viene el asunto. Supongamos que yo lo hago girar esto de acá, le aplico una fuerza acá, lo hago inclinar. La pregunta es, ¿regresa a su posición original o se voltea? ¿Está claro? Repito, el cuerpo está acá, le doy acá un golpecito, entonces se inclina. La pregunta es, ¿va a restaurar su posición original? ¿Va a volver a girar a su posición original? ¿O simplemente va a continuar girando y se va a voltear? ¿Está claro? Ya, entonces eso lo analizamos de la siguiente manera. Miren, el centro de gravedad sigue en su posición, ¿sí o no? El centro de gravedad no cambia, ¿no? La posición del centro del peso no cambia. El peso está acá, simplemente se ha corrido un poco a la derecha, nada más. Pero, repito, el centro de gravedad, su posición no cambia, porque es el mismo cuerpo. Pero, si ustedes ven el centro de empuje, sí cambia. ¿Por qué? Porque ahora el volumen que era acá un rectángulo, como ven, el volumen sumergido era un rectángulo, pero ahora acá es un trapecio, ¿se dan cuenta? Y en este lado de acá está más grande que acá. En pocas palabras, esta área de acá es mucho más grande que este acá, o este volumen de la izquierda es más que este volumen de la derecha. Por lo tanto, el centro de empuje corre hacia acá, hacia la izquierda, ¿sí o no? En este caso, ¿no? Porque acá hay mayor volumen. Entonces corre hacia la izquierda. Entonces, el centro de empuje hará que el empuje ahora vaya en esta dirección, ¿no? Acá, vertical, pero en esta nueva posición. O sea, el centro de gravedad y el centro de empuje han cambiado de posición cuando yo lo giro. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Chicos, ¿está claro? ¿Por qué el centro de gravedad no se altera, pero el centro de empuje cambia de posición? ¿Está claro? No se olviden que el centro de empuje es el centro de gravedad del volumen sumergido. Como el volumen sumergido ahora tiene una porción más grande a la izquierda, entonces el centro de empuje se desplaza acá. Y acá está el empuje. Entonces, ¿qué va a pasar? El empuje, miren, si ustedes lo ven, corta en este punto MC, ¿no? Intersecta acá esta línea, ¿no? A la línea, le intersecta acá, y a esto se llama el metacentro, ¿no? O sea, el metacentro vendría a ser la línea que intersecta al centro de empuje con la línea de la simetría, pues, ¿no? Que está acá, el A', ¿no? Ahí está, listo. Que pasa por el centro de gravedad, por supuesto. Entonces el MC, esta es la altura metacéntrica. Miren, acá viene el punto. Si yo lo inclinaba hacia la izquierda,
Observen ahora el empuje y el peso. ¿Qué cosas están haciendo el empuje y el peso, díganme? ¿Qué están ejerciendo? Están ejerciendo un torque, ¿sí o no? Que los hace rotar, lo haría rotar en el sentido horario, ¿sí o no? O sea, en pocas palabras, inclino el cuerpo hacia la izquierda, pero el torque quiere hacerlo girar hacia el otro lado, hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo si yo hago esta jugada acá, bajo estas condiciones? En ese caso, el cuerpo volverá a su posición original. Pues miren, este de acá lo está haciendo girar en este sentido, así. Así. Entonces, el cuerpo vuelve a su posición original y a eso se le llama equilibrio estable. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos, esa parte? A ver, con franqueza, díganme. ¿No se oye, padre? Quiero escucharlos que me digan sí o no. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Está Sí, claro? señor. ¿Qué dicen las chicas? ¿Lo repito de nuevo? Sí, se entendió. Digan con confianza cuál es el problema, si se supone que yo estoy acá para enseñarles, ¿no? Sí, lo raro sería que yo no esté acá para enseñarles y me digan que se les repita, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Entonces, miren, el cuerpo acá ya lo entendieron, ¿no es cierto? El peso, y el peso en el centro de gravedad, el empuje en el centro de gravedad del volumen sumergido, ¿de acuerdo? Ya. Si yo lo inclino, entonces el centro de gravedad se mantiene en esa posición, en el eje de simetría, ¿sí o no? En A', ahí se mantiene, no hay problema. Pero el empuje cambia, la posición del empuje, porque el empuje en cantidad no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la posición donde está aplicada. ¿Por qué? Porque ahora este cuerpo sumergido, o sea, la parte sumergida, tiene mayor parte de volumen a la izquierda. Entonces eso quiere decir que el empuje va a estar aplicado en este punto de acá. Esta línea de acá intersecta al eje de simetría en lo que se llama el metacentro, MC, no el metacentro, acá, dice acá. Entonces, está inclinado en esta posición, pero si ustedes se dan cuenta acá, el empuje en realidad, y el peso de acá, hacen un torque, o sea, una palanca, que está con la tendencia a girar hacia la derecha, ¿sí? Como estoy haciendo acá. Esta es la posición del torque. Entonces hace girar en el sentido contrario a lo que está inclinado, y por lo tanto, el cuerpo regresa a su posición original, a esta de acá. Por eso decimos que el equilibrio es estable. ¿Ahora sí le entendieron? Ya. Entonces, miren, en este caso de acá, el metacentro se encuentra acá. Miren, observen en la posición del centro de gravedad, está más bajito. Miren, supongamos que en un cuerpo, ese centro de gravedad está más arriba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes a un botecito le dicen a un pata que se pare. ¿De acuerdo? Dicen, oye, párate. ¿Qué va a pasar con el centro de gravedad de todo el cuerpo, del cuerpo del botecito y de la persona? Va a estar muy alto, ¿sí o no? Va a subir el centro de gravedad. Entonces, este es el caso. El centro de gravedad, observen, está arriba. Observen que acá está al medio, acá está más arriba, el centro de gravedad. Y entonces, cuando yo lo empujo, lo inclino, entonces miren, el centro de gravedad, acá está el peso. ¿De acuerdo? Este es el peso, ¿no? El peso. Pero, ¿qué sucede acá? El centro de empuje está en esta posición y observen que este metacentro está acá abajo. Lo importante acá es que miren cómo es el torque ahora. A ver qué me dicen ustedes. A diferencia del anterior, ¿cómo es el torque? ¿Hacia dónde trata de girarlo? Repito, en este caso de acá, ¿hacia dónde trataría de girarlo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. Pues ahí están las flechas, miren, ven. Trata de girar hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy un topecito a este, automáticamente se voltea. Entonces a eso se llama equilibrio inestable. ¿Está claro la definición? ¿No? Entonces, si el metacentro, en términos sencillos, si el metacentro está debajo del centro de gravedad, entonces en ese caso el equilibrio es
inestable. Ahora cuando hagamos problemas lo vamos a entender mejor, ¿de acuerdo? Pero se entiende el concepto, qué cosa es estable e inestable, ¿sí o no? ¿Está claro el concepto, chicos? Estable es si yo lo perturbo y regresa a su posición original. Inestable es que si yo lo perturbo, boom, continúa girando y se voltea. Así de simple. El ejemplo clásico es cuando en un bote, un bote chiquito, ¿no? Una persona, por ejemplo, se para y entonces se desestabiliza, pues, ¿no? Porque el centro de gravedad se pone más alto. Se desestabiliza y puede voltear fácilmente, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso también pasa con los barcos. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de las bolicheras, una bolichera lastrada, ¿qué quiere decir lastrada? En términos sencillos, viene a ser cuando está bien cargada, entonces el centro de gravedad baja. El centro de gravedad baja, porque todo el peso está abajo, la bodega, ¿no? Abajo. Entonces, en ese caso, no se bambolea mucho la embarcación, ¿no? Una bolichera cuando está cargada, se bambolea ligeramente y no hay ningún problema. Pero una bolichera cuando está vacía, no tiene carga, pucha, que olvídense, se mueve por todo lado, ¿no? Entonces es muy inestable. Y no es que se vaya a voltear, sino que sencillamente le va a dar un mareo de esos que van a terminar verdes, ¿no? Es horrible. Yo muchas veces me he embarcado. Antiguamente, les cuento, en la Foca teníamos un atunero que nos donaron, ¿no? Y nos íbamos con eso a la isla Pachacamac, y en fin, atrás de la isla San Lorenzo y todo lo demás, ¿no? Yo inclusive dictaba las clases atrás de la isla San Lorenzo, ¿no? Y dábamos una vuelta y después ya nos íbamos adelante a la isla San Lorenzo, ¿no? Entre La Punta y San Lorenzo, y ahí dictaba la clase. Bueno, cuando nos dábamos la vuelta, pues, por Cabinzas, por esa parte de atrás del frontón, por ahí, ya que era una cosa que el 80% de alumnos estaban en el piso, pues, ¿no? Mordiendo el ancla, ¿no? Porque ya no muerdan el ancla para que les pase el mareo, y algunos iban y mordían el ancla, ¿no? Entonces, se mueve mucho, ¿no? Porque no iba pues con carga, ¿no? Entonces se movía, ¿no? Entonces, por eso es que es muy peligroso en un botecito pararse, ¿no? Pues, ni hablar, ¿no? Se desestabiliza. Vamos a ver entonces un problema muy interesante acá y vamos a ver cómo se enfrenta y cómo se calcula también esto, ¿no? Miren, dice, la determinación de si el centro de gravedad está por debajo sobre el MC es el que determina, ¿no es cierto? Entonces, miren, la posición estable es esta de acá. Vamos a ver con la figura, porque si no, no se va a entender esta parte, ¿ya? Miren, tengo acá el eje de simetría, cuando ya está inclinado, o sea, vendría a ser acá inclinado, este eje A', ¿no? Ya no le he puesto muchas letras para no mezclarlo. El A' acá. Acá tenemos el centro de gravedad, el peso, ¿no es cierto? Tampoco le he puesto la letra porque se entiende G gravedad, ¿no? El peso. Acá el empuje en verde. El empuje en verde, cuando ya está inclinado. Y acá está el metacentro, M, ¿sí o no? Que acá sería este punto, ¿no? Acá está la intersección. Ya. Entonces este es el equilibrio estable, como nosotros vemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está inclinado hacia acá y el torque es al contrario. Entonces, pero, si el centro de gravedad está más arriba, metacentro está más abajo, el centro de Boyacía lógicamente sigue ahí. Entonces, en este caso se crea un torque en este sentido y va a hacer que se voltee, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí va bien, chicos? ¿Se entiende esta figurita de acá? O sea, esta figura de acá es un resumen de todo lo que está acá, pero de una manera más directa, más elegante, ¿no? Esto yo lo he hecho aparte. Entonces, estable, ahí está, metacentro, el centro de gravedad, B. Inestable, G, M y B. Entonces, ¿cómo lo enfocan matemáticamente esto? Porque hay que calcularlo numéricamente. Entonces, primeramente que mg más gb igual mb, obvio, ¿no? Acá, mg más gb, ya está. Entonces, acá viene lo bueno ese. Si mb es mayor que gb, entonces es estable. O sea, obvio, ¿no? Si mb, o sea, todo, es mayor que este pedazo, es estable. Esa es la forma como lo enfocan, ¿no? Y si mb es menor que gb, acá está B, mb es menor que gb, entonces es inestable. Ahí le he puesto colorcitos, todo. Entonces, ¿cómo calculan esto? Lo calculan de esta manera, con cálculo integral y culebritas, por lo menos 2 o 3 hojas, ¿no? de desarrollo.
y hagan a que MB, o sea, esta línea, la separación de M a B, es igual a un momento de inercia sobre el volumen sumergido, ¿no? Donde volumen es el volumen desplazado, volumen sumergido. Este momento de inercia viene a ser el problema, cómo calcularlo, y es lo que vamos a ver ahora en un problema directo, porque si acá me voy a estar momentos de inercia de una sección horizontal del cuerpo tomada en la superficie del fluido cuando el cuerpo flotante está sin cabeceo, pucha, es una pérdida, pues, es un palabreo muy frondoso, ¿no? Entonces yo he preferido reescribirlo acá porque acá está más simple para entender, ¿no?, de qué se trata. Y sobre todo haciendo el problema que vamos a ver a continuación, entonces se aclara todo, ¿no? Porque hasta acá todavía esto es una cosa media nebulosa ahí. ¿Está clara esta figurita, chicos? La que he puesto acá. Pero repito, esta figura de acá no es otra cosa que un resumen de todo esto, ¿no?, de una manera más sencilla, más práctica, ¿no? Listo. Entonces, miren, vamos a hacer un problema justamente para entender toda esta enredadera, de qué se trata, ¿no? Lo que debemos recordar es esta de acá, la condición. Si MB mayor que GB es estable, si MB menor que GB, inestable, siendo MB I sobre volumen. Teniendo todo esto a la mano, van a ver ustedes que se aplica a cualquier problema y se puede sacar en una forma sencilla, teniendo claro. Entonces, miren, vamos a hacer este problema primeramente, como ven ustedes, lo he hecho con la herramienta de dibujo que tiene el PowerPoint, ¿no?, y con las fórmulas. Entonces, ¿no?, creo que les enseñé la vez pasada, ¿no?, un pequeño panel para escribir fórmulas, ¿no?, porque si no es bien complicado hacerlo con Word, es imposible. Entonces hay que dibujarlo. Ya, miren, entonces tenemos acá un tablón A por A por L, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. En este problema en particular dice, el tablón tiene gamma igual 0.5, o sea, peso específico relativo es 0.5. Y determinar si es que está en equilibrio en esta posición, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver cómo está y vamos a manejar todos los conceptos anteriores. Acá sí, por favor, pongan atención. ¿Por qué? Porque acá es donde se fijan los conceptos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, miren, para empezar, tengo que determinar cuánto está hundido acá, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito, acá está la figura, yo necesito dónde está aplicado el peso, dónde está el metacentro y dónde está el centro de boyacidad, ¿no?, el centro de empuje. Tengo que determinar esos tres, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, primeramente, en todos este tipo de problemas hay que determinar, bueno, hasta dónde está hundido, pues, ¿no? Acá es sencillo, en realidad no hay ningún problema, miren. ¿Por qué? Porque el peso del tablón es igual al peso del volumen de agua desalojado, ¿sí o no? O sencillo, ¿no? El principio de Arquímedes, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es el peso del tablón? Muy simple, será su gamma, 0.5, por su volumen, que será pues A cuadrado por L. ¿De acuerdo? Peso del tablón. ¿Alguna dificultad? No. Entonces, ahora a ver, peso del volumen de agua desalojado será gamma por el volumen sumergido. Será el gamma del agua, que es 1, ¿no es cierto?, multiplicado por ¿cuánto? En este caso, será A, o sea, este A de acá, pero por C nada más, porque esta es la parte sumergida. C, que es la carena que le llaman, ¿no? Que le he puesto verde. A por C por L, ¿no?, porque ese es el volumen sumergido, o ALC, ¿no? ALC. Si yo calculo lo que está sumergido, que es la carena que le llaman este verde, será 0.5 A, o sea, la mitad de A. Obvio, porque este es 0.5, pues, ¿no?, la mitad de A. Entonces C es 0.5. Entonces acá hago mi dibujito, C igual 0.5 de A. ¿Hasta ahí la siguen, chicos? Chicos, quiero escucharlos. Chicas, a ver qué dicen las chicas, que creo que son más. Díganme, ¿está claro el asunto ese del C? ¿Qué cosa es? Sí, ingeniero. ¿Está claro? O sea, el C vendría a ser la porción que está sumergida, ¿no?, que le llaman carena, eso le llaman así, ¿no? Pero es simplemente la parte sumergida. Entonces tengo que determinar eso para poder ver dónde está pues el G, el B y en fin, ¿no? Entonces, miren, lo primero que voy a calcular es el GB. ¿El GB qué cosa viene a ser?
la posición del centro de gravedad, que ya sé que estaría al mismo nivel del agua, ¿no? ¿Sí o no? En este caso en particular, ¿no? Al mismo nivel del agua. Y acá yo lo que tengo que determinar es cuánto vale este de acá, este pedacito, el GB, porque yo lo necesito, miren, ¿ah? El GB yo lo necesito para la comparación, MG y GB, o sea, si son mayores o son menores, ¿cómo son? Entonces, miren, el B, ¿qué cosa es el B? Es el centro de gravedad del volumen sumergido, ¿no es cierto? Este de acá. Miren, si todo es 0.5A, ¿cuánto valdría GB al ojo? O perdón, GB, ¿cuánto valdría? Esta verde chiquita, ¿cuánto valdría? 0.5 medios A. Sobre 2, pues sí o no, porque está al medio justamente, ¿no? El volumen sumergido. Entonces, el B viene a ser el centro de gravedad del volumen sumergido, será pues 0.5 sobre 2. Pues, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? ¿Ves? GB 0.5 A sobre 2 igual a la carena sobre 2, que sería igual a 0.25 A. O sea, un cuarto de A, en pocas palabras, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. Ahora sí me meto en un problema, porque acá tengo que calcular el MB. Miren, este de acá, ¿sí o no? Este de acá. El MB. ¿Y ahora cómo lo calculo? Bueno, me dicen que haciendo cálculo integral y culebritas, el MB es I, el momento de inercia, sobre el volumen sumergido. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. El volumen sumergido no es mayor problema. Y acá está A por A medios por L. Pues no, claro, el volumen sumergido sería A medios acá por L. Eso no hay ningún problema. La parte de abajo no hay. El problema es el de arriba. Es un momento de inercia. Entonces, presten mucha atención. ¿Cuál es el momento de inercia y de qué? ¿De acuerdo? Porque ¿de qué momento de inercia está hablando, profe? Entonces, acá tenemos que recurrir a lo siguiente. El momento de inercia es el área que está rodeada por la superficie del fluido. ¿Se entendió? Repito. El área viene a ser el área que está rodeada por la superficie del fluido. ¿Cuál sería el área que está rodeada por la superficie en este caso, chicos? Por la superficie del fluido acá, porque lo rodea, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál sería el área que está rodeada? Sería simplemente A por L, pues, ¿no? En este caso en particular, donde L sería este de acá y A sería este de acá, ¿sí o no? ¿Está bien? O sea, la misma cresta, ¿no? La misma, en este caso, A por L. Entonces, miren, como yo estoy tratando de averiguar este tipo de movimiento, ¿no? Un bamboleo acá, pam, 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 rolido también le llaman a los pesqueros, ¿no? Entonces esto está bamboleándose acá. Entonces quiere decir que en este caso la base es L y la altura es A. ¿Está claro ese detalle, chicos? Repito, si nosotros tenemos un bamboleo así de este tipo, para aquí y para acá, entonces la base es L y la altura es A, porque el momento de que yo quiero calcular el momento de inercia es base por altura al cubo sobre 12. ¿Se acuerdan del que hemos visto la vez pasada, ¿no? En los problemas, base por altura al cubo sobre 2. Entonces tengo que ver cuál es la base, pues en este caso la base sería L, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo L a cubo sobre 12. ¿Está claro de dónde sale el L a cubo sobre 12, chicos? ¿Está claro de dónde sale este L a cubo sobre 12? Sale de que el área que rodea la superficie del fluido es un rectángulo que tiene como base L y como altura A. Listo. Hago un poco de tallarines acá, taca, 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 y MB me sale A sobre 6. Ahí tengo. Miren, ya tengo MB y GB. Entonces, como vimos anteriormente, lo que tengo que hacer es compararlos. ¿Es mayor? ¿Cuál es mayor? Entonces, en este caso en particular, MB, A sobre 6, es menor que GB, que es un cuarto de A, ¿no? De hecho, MB. Por lo tanto, si MB es menor que GB, en este caso es inestable. O sea, el tablón en esa posición es inestable. Es inestable porque el gamma es 0.5. Si el gamma fuera 0.7, 0.8, sería estable y se puede demostrar, ¿no? Entonces, ¿está claro cómo lo he hecho? A ver qué me dicen. ¿Se entendió? Ingeniero, Sí, hijo, dime. ingeniero.
¿Puede explicar lo del momento de inercia, por favor? Ya, claro. Mira, primeramente, si tú tienes un momento de inercia, tú tienes que determinar sobre qué área lo vas a aplicar, sí o no. Porque si no, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿qué área es? El área, en este caso, es el área que está, o sea, mejor dicho, el área que está siendo rodeada por la superficie del fluido. Si tú te das cuenta acá, es la misma área que la que está acá arriba, ¿sí o no? ¿No? Acá no le he dibujado para no complicar la figura, pero vendría a ser la misma área, en este caso en particular. Esta misma área, si yo tengo un movimiento de este tipo, bamboleo así, entonces, ¿cuál es la base? La base será L y la altura será A. Por eso que acá tú tienes la base por la altura al cubo sobre 12, L por A al cubo sobre 12. ¿Te das cuenta de dónde sale, no? Te pregunto, ¿cómo sería si fuera un cabeceo acá? O sea, de adelante para atrás. Este tipo de cabeceo, ¿cómo sería? En ese caso la base sería A, ¿no es cierto? Y la altura sería L. Entonces sería, al revés, sería A por L al cubo sobre 12. Pero nosotros estamos averiguando en esta posición así, ¿no? Bamboleo, ¿no? No es cabeceo, porque cabeceo sería de atrás para adelante. ¿Te das cuenta? Esa es la figura, ¿no? Entonces, lo único que hay que calcular, como ven, es pura geometría. Calcular cuánto vale el GB, ¿no? Que es sencillo. Calcular el MB con la fórmula, simplemente chequeando cuál es el área que está ahí, digamos, rodeada por la superficie del fluido. Y después, simple y llanamente, comparo los dos. Nada más. Ese es lo único que hay que hacer, ¿no? ¿Está bien? Entonces hay que adaptar las figuras, en fin, hay que ver. Vamos a ver justamente la continuación de este. Mire, ahora el mismo cuerpo lo pongo, pero ahora en esa posición. Y la pregunta es si es estable o no es estable. ¿Qué les parece? O sea, es el mismo, ¿ves? Es el mismo con 0.5 todo, sino que le he puesto en esta posición y quiero saber si es que en esa posición es estable o no es estable. Entonces quiero demostrarlo. El gamma 0.5 ahí es el valor crítico. Es el que fastidia. Entonces, miren, en este caso GB, hay que tener mucho cuidado acá por pura geometría. Miren, ¿eh? Si yo tengo acá un cubo, un cuadrado, ¿no? Este es un cuadrado. Viéndolo de... Ya no he dibujado el fondo porque si no se confunde mucho. Acá tenemos un cuadrado, ¿no? A por A, ya, que es 90 grados. Miren, presten mucha atención. Si esto es A, entonces la diagonal, esto de acá, ¿cuánto vale? Vale a raíz de 2, ¿sí o no? Pitagorazo, ¿no? A cuadrado más A cuadrado, ¿no? Le saco la raíz, y entonces ya raíz de 2 a cuadrado, A por raíz de 2. Listo, ahí está. Entonces, quiere decir, si esta diagonal es A raíz de 2, esta de acá también es lo mismo, pues un cuadrado, ¿no? A raíz de 2, este de acá, A raíz de 2. Muy bien. Si todo es A raíz de 2, ¿cuánto sería lo que está hundido? ¿No? El centro de gravedad ya sabemos que está ahí. Entonces, lo que está hundido será A raíz de 2 dividido entre 2, ¿sí o no? ¿Está clara la geometría, chicos? ¿La repito? A ver, chicas, ¿qué dicen? ¿Repetición de esa parte? Sí se entendió. ¿Se entendió, no? O sea, porque este es cuadrado, no es un cuadrado. Entonces este es a raíz de 2. Este de acá también es a raíz de 2. Por lo tanto, este es a raíz de 2 sobre 2. La carena que le llaman, ¿no? A raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Y acá me voy a poner ahora a calcular cuánto vale el GB. Porque el MB y el GB es lo que yo necesito, el GB. Centro de gravedad, que ya sé que está acá en este punto, ¿no? Que es 0.5, ya lo hemos calculado antes. Y acá este es el B. ¿Cuánto vale ahora este? Entonces nosotros sabemos que ese es el centro de gravedad del volumen sumergido. En este caso este es un triángulo, ¿sí o no? Entonces, si esta es la carena, esto estará a 1/3 de la carena, ¿sí o no? O si quieren 2/3 acá, pero estará, GB será 1/3 de la carena. ¿Por qué? Porque para un triángulo, ¿no? El centro de gravedad está justo a 1/3 de la base, ¿no? 1/3. Entonces, ¿será cuánto? 1/3 de la carena, C sobre 3, a raíz de 2 sobre 6. ¿Hasta ahí la siguen bien? El GB. ¿Esté claro GB para el triángulo? ¿Se Sí, entendió el ingeniero. GB? ¿Está bien? Entonces, geometría. ¿Se dan cuenta que esto es geometría? Entonces, ¿ya?
Entonces ahora viene el problema, el MB. El MB ya sabemos, sí, volumen. Entonces acá viene el asunto, analícenlo, miren. Yo necesito el área rodeada por la superficie del fluido. ¿Cuánto vale en este caso? ¿Cuánto sería la base y cuánto sería la altura? En este caso en particular. Ya cambia, ¿no? Ya no es este de acá, ¿no? Miren, ve, es diferente. ¿Cuánto sería la base y cuánto sería la altura, chicos? A ver qué me dicen. ¿La base cuánto sería? Del área rodeada, o sea, el área que es rodeada por la superficie del fluido. ¿Cuánto vale la base y cuánto vale la altura para un movimiento de este tipo, un bamboleo acá? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuánto es la base? A raíz de 2. No, la base, cuidado, no te olvides, el movimiento es de este tipo, es de acá a acá. Entonces quiere decir que si lo ves desde arriba, la base sería L, ¿sí o no? La base sería L. Y la altura sería, esto de acá sería a raíz de 2 sobre 2. ¿Está claro por qué la base es L? Porque estamos interesados en un movimiento de bamboleo lateral, ¿no? Así. Entonces la base es L y la altura sería A raíz de 2, ¿no es cierto? A raíz de 2 al cubo sería acá, ¿no es cierto? Porque es B por H cubo sobre 12. Base L, altura A raíz de 2 al cubo dividido entre 12. ¿Sí? ¿Está claro por qué es esa cantidad, chicos? ¿Está claro? Porque imagínense verlo desde arriba. Desde arriba ustedes van a ver el área, la base es L, la altura es A raíz de 2. Entonces, si nosotros calculamos acá un poco de numeritos, sale A raíz de 2 sobre 3, MB, ¿no? Y lo único que hacemos es comparar a veces MB y GB, ¿cuál es mayor? Acá vemos que MB es A raíz de 2 sobre 3 y GB es A raíz de 2 sobre 6. Por lo tanto, en esta posición sí es estable. ¿Está claro? ¿Está claro cómo se hace entonces? O sea, es cuestión solamente de ver esas dos cantidades, nada más. Y por supuesto la geometría, ¿no? Y lo primerito que hay que calcular, lógico, como le digo, es la carena, o sea, cuánto está hundido, para poder determinar el B, poder determinar G, el M, en fin, ¿no? Si no, la cosa se complica, ¿no? Entonces, este problemita que yo lo he agregado, como ven ustedes, esclarece pues de qué se trata cada uno de esos términos, ¿no? Así como lo he hecho en las otras clases, ¿no? Es el problema más simple, digamos así, para poder ordenar las ideas, ¿no? Porque si ustedes leen el palabreo del comienzo, olvídense, no, ni pensarlo, ¿no? Ni pensarlo, ¿está bien? Ahora, acá, por supuesto, en este problema la clave está de que es 0.5. Como leo, si fuera 0.8, 0.9, de hecho que acá sale estable, ¿no? Sale estable. Y se puede calcular fácilmente, ¿no? Igualito, calculo mi carena, calculo dónde está el centro de empuje, calculo MB, GB y se acabó. Y de hecho es estable, ¿no? Si es que el gamma es mayor. Pero si el gamma también es menor que 0.5, fuera tecnopor, por ejemplo, esto es inestable, de hecho. ¿De acuerdo? Entonces 0.5 es el límite prácticamente. Mayor que 0.5, estable. Menor que 0.5, inestable. O sea, en pocas palabras, un bloque de tecnopor no puede flotar en esta posición con estas características, no va por ahí. No puede. Si ustedes este de acá lo reducen, por ejemplo, este de acá ya no sería un cuadrado, un rectángulo, entonces posiblemente pueda flotar, pero eso habría que calcularlo también, ¿no? Sí, igualito, pues, ¿no? ¿En qué parte está sumergida? ¿Dónde está el centro de empuje, ¿no? De buoyacidad, ¿dónde está el peso? Calculo el metacentro ahí con el MG, y ya está ahí, o el MB, y listo, se acabó, ¿no? Entonces, no es mayor cosa tampoco. Bien, vamos a ver ahora este problema, es más complicado. Este es el que está en el libro. Les dije, no, mejor hago primero el otro porque si no, este de acá se van a enredar en gran forma. No es difícil, sino que la forma como lo explican, y he tenido que hacer un agregado ahí, la forma como lo explican no es nada didáctica, ¿no? Entonces,
Por eso he tenido que hacer algunas anotaciones. Ya, entonces, miren, dice, será estable el cilindro sólido de madera que se muestra en la figura, ¿no? Colocado verticalmente en aceite, la densidad relativa de la madera es 0,61. ¿De acuerdo? 0,61. Entonces, la madera es 0,61, pero el aceite es 0,85. ¿Eh? Ojo, son diferentes, ¿no? Esto de acá vale 1,30 m, ¿no? 1,30 m acá, del cilindro. El diámetro 0,666. ¿Dónde habrá salido eso? Pero bueno, metros, ¿no? O sea, 66 centímetros. Y acá viene el D. El D vendría a ser la carena. Pues no sé, en el dibujo ya uno se da cuenta, la carena, la parte extendida, ¿no? Entonces, basándose en este dibujo, hay que determinar si es que es estable o inestable en esa posición. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, acá, mira, acá he tenido que hacer pues las anotaciones, porque si esto es una pelea de pulpos. Entonces, miren, acá he simplemente copiado la figura que usé al comienzo, ¿no? Acá está, recordando, pues, ¿no? MB, M es mayor que GB si es estable, como estaría acá, o MB menor que GB si es inestable. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente he agregado ahí, porque acá también han hecho unos agregados que no sé para qué, pero bueno, vamos a ver cómo la sacamos, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. A ver un segundito, voy a chequear porque no sé, ya sé que me habrá... no es nada importante. Ya. Por si acaso una chequeadita, porque a veces puede ser una emergencia. Ya, entonces miren, vamos a ver lo primero en la carena, y acá lo dice, pero la profundidad que se ha sumergido el cilindro, obvio, ¿no? Entonces, miren, el procedimiento es lo mismo, es la misma cuestión, ¿no? Dice, peso del cilindro igual al empuje, porque está flotando, ¿no? Porque dice que está flotando, ¿no? Entonces, miren, acá lo que hay que tener cuidado que es 0,61 el del cilindro, ¿no? El gamma. Acá lo trabajan con kilonewtons y usan 9,79, que al final se va porque está en ambos lados. Entonces sería 0,61 el peso, ¿no? Y acá viene las dimensiones, pues, ¿no? Sería base por altura, ¿no? Base por altura, que sería el volumen del cilindro, que está en corchete, ¿no? Entonces acá sería la base, que es pi por 0,66 al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi diámetro cuadrado sobre 4, ustedes trabajan con el diámetro, ¿no? Sería pi por 0,666 cuadrado sobre 4 multiplicado por la altura, que es 1,30. O sea, la altura, ¿no? Ahí está, ven. 1,30, ese es el volumen, multiplicado por el gamma, ¿no? Acá, en kilonewtons, y este sería el peso del cilindro en el aire. En el empuje, ¿cuánto sería? En este caso, el gamma del aceite, porque es aceite, 0,85 por 9,79, que se repite acá, ¿no? Pues el kilonewton. Y acá sería el volumen sumergido, ojo, el sumergido. Sería D, lógicamente el D, justamente que quiero calcular, por la base, pi por 0,66 al cuadrado sobre 4. Despejo de la carena y sale 0,933. Hasta ahí está bien, chicos. Y acá lo ponen, ¿eh? Miren, ve, acá está bien. 0,933, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo la carena. Entonces ahora ya voy a calcular, digamos, el MB que me falta, ¿no? O sea, para ver cuánto es el MB, ¿no? Ya. Pero acá quiero calcular el centro de empuje. Ya sé que cuánto está hundido, calculo el centro de empuje. Entonces, como este cilindro de acá es homogéneo, debe ser que el GB, ahí está, el centro de empuje, debe estar a la mitad, ¿sí o no? Repito, si el cilindro está hundido 0,933, ¿dónde estaría el CB, el centro de empuje? Será pues a la mitad, pues, ¿sí o no? Porque ese es su centro de gravedad de lo que está sumergido. Sería 0,93 entre 2, o sea 0,466, que vendría a ser este de acá. Este de acá, que es igual a lo que está arriba, ¿no? O sea, da lo mismo, 0,466. Ese sería las dimensiones de donde está el centro de empuje. Pues, en este caso, el centro de empuje, ¿cierto? Ya, el 0,466. Entonces,
Ahora, lo que yo voy a calcular es lo siguiente. Miren, yo no necesito el CB, yo lo que necesito es el GB, o sea, del centro de gravedad a lo que está acá. Pero me están dando un dato, miren acá, ¿no? Entonces, vamos a proceder de la siguiente manera. Ya. ¿Cuánto vale el GB? Este pedacito de acá. GB será igual a ¿cuánto? En este caso será 0.650, o serán los números, 0.650 menos el 0.466, ¿sí o no? Quiere decir que GB, y acá lo he tenido que anotar porque no sé qué os han hecho acá, 0.650 menos 0.466, 0.184. ¿De acuerdo? Quiere decir que el GB ya lo calculé, ¿no? ¿Está claro cómo he calculado el GB, chicos, o quieren que lo haga de nuevo? Chicos. ¿Puedo repetirlo, profe? Ya. Mira, el centro de gravedad creo que no hay ningún problema, ¿no es cierto? El CG, ese no hay problema, porque es justo a la mitad, pues, ¿no? La mitad de los 1300, ¿no? Ya. O sea, acá, ¿no? Centro de gravedad, ese no hay problema. Este de acá, la parte sumergida, ya le he calculado. 0,933, que no hay ningún problema, por aquí mismo. Ahí, listo, es de acá. Si este 0,933 quiere decir que el GB es el centro de gravedad de este volumen, estará a la mitad, pues, o sea, 0.466. ¿Hasta ahí va bien el 0.466, ¿entendió? Ya. Si yo quiero calcular, ¿está bien el 0.466, chicos? Es la mitad del 0.933, ¿no? O sea, ¿está bien? Este 0.466 está claro, la mitad, pues, ¿no? De esto de acá. 0.933. Entonces, como yo tengo que el centro de gravedad es 0.650, ya lo calculé ahorita, simplemente resto esto de acá y ya tengo el GB. Ahí está. GB 0,650 menos 0,466, 0.184. Muy bien. Entonces ya tengo uno de ellos. Miren, el GB ya lo tengo. ¿Qué me faltaría para poder comparar según esto? Me faltaría el MB, ¿sí o no? ¿Qué es el momento de inercia sobre el volumen, sí o no? ¿Está bien? ¿Hasta ahí la siguen? Entonces ahora voy a calcular el otro término que es MB. Entonces, el MB, como vemos nosotros, ¿qué cosa es? Es el momento de inercia entre el volumen sumergido. El volumen, pero acá viene el problema, ¿el momento de inercia de qué? Sería del área que está rodeando, ¿no? O el área que está rodeada por la superficie del fluido. En este caso, el área que está rodeando la superficie del fluido es un disco, ¿sí o no? Es un disco, pues es un cilindro. Entonces, si nos vamos a la tablita que hemos visto antes, que es pi diámetro a la cuarta sobre 64. ¿Se acuerdan en el caso de un disco? Pi diámetro cuadrado sobre 64, a la cuarta, ¿no? Sobre 64. Entonces, yo pongo acá momento de inercia pi 0,40 a la cuarta sobre 64. El volumen de acá sumergido, ya lo tengo pues, 0.933, que es esto de acá, que está sumergido, por el área de la base, pi diámetro cuadrado sobre 4. Listo. Calculo 0.30. O sea, MB para este problema es 0.030. MB. Entonces, de acá yo comparo. MB y GB. MB es 0.30. 0.030. Y GB es 0.184. Por lo tanto, MB es menor que GB. Entonces, en este caso, es inestable. Por esto, ¿no? MB sale menor que GB. Inestable. ¿Mm? Ellos lo hacen con otro argumento, lo hacen de acuerdo a ese gráfico, ¿no? Entonces, se complican la vida. Yo prefiero hacerlo así, ¿no? Que MB y al final sale lo mismo, ¿no? MB y GB, ¿no? Acá argumentan que sale que el metacentro está por debajo del centro de gravedad, o sea, en la figura, ¿no? Y entonces es inestable, ¿no? O sea, llega a lo mismo, pero basándose en la figura, simplemente de donde esté el metacentro, está debajo, ¿no? Que a la final está diciendo exactamente lo mismo. Es lo mismo. ¿Mm? ¿Qué les pareció el problema, chicos? ¿Se entendió? Está claro, entonces, como siempre, la carena, después de determinar dónde está el centro de empuje, ¿no? Comparado con el centro de gravedad, GB, y después
calcular MB de acuerdo a la fórmula, viendo cuál es el área que está rodeada por la superficie del fluido, nada más, y ver que lógicamente la fórmula de momento de inercia. Pero no es nada especial, no es nada especial, ¿no? Cuando yo digo MB menos GB, en realidad lo que estoy viendo es esto de acá, ¿no? MB menos GB. En el caso de estable sale un número, ¿no? Si MB es mayor que GB, ahí está, pues MB es mayor que GB. Si MB es menor que GB, sería este caso de acá. ¿Se dan cuenta? O sea, esta formulita de acá, esto de acá, ¿no? Que está acá, MB más GB, mayor que GB, menor que GB, en realidad no es otra cosa que la interpretación de la figura, nada más. Por eso es que agregué esa figura, porque es bien clara, ¿no? O sea, de qué se trata, ¿no? Y es más fácil. Bien, un problemita más que dicen ustedes, ya para terminar, porque también tengo consejo de facultad, ahora estoy medio apretado ahí. Ya, miren, este es un lanchón rectangular, y acá la cosa ya es un poquito más complicada porque nos piden cuál es el par restaurador, en pocas palabras, cuál es la palanca. Nos piden calcular la palanca en un problema dado, ¿no? Entonces acá el enunciado es bastante largo, ¿no? Dice, un lanchón plano y extremo plano rectangulares, como se muestra en el video, tiene un calado de 1,83, o sea, cuando dicen calado quiere decir la carena, pues no, 1,83 m hundido, cuando está completamente cargado y flota en posición vertical, o sea, como está acá, ¿no? ¿Es estable el anchón? Dice así. Y dice, si el anchón es estable, ¿cuál es el valor del par adrizante? Acá usan unas palabras medias raras. El par es el restaurador simplemente, ¿no? En el agua, si el ángulo de escora o de inclinación, pues, ¿no? Es de 12 grados. O sea, ¿qué sucede? Que estos patas han traducido palabras técnicas y a la final hacen que el alumno se confunda definitivamente, ¿no? Porque en realidad este es un curso, digamos, genérico, ¿no? No es... Entonces, o en todo caso hubieran puesto entre paréntesis, ¿no? ¿Cuál es el paradrizante, ¿no? O sea, entre paréntesis torque restaurador, ¿no? En el ángulo, si el ángulo de escora, entre paréntesis, inclinación, es de 12 grados, y así nos entendemos, ¿no? Yo, por si acaso ustedes habrán visto un boletín, ¿no? Les comento lo de alimentarias. Yo tengo un boletín sobre condiciones del mar peruano, mensual, ¿no? Lo edito en forma personal, ¿no? La universidad no tiene absolutamente nada que ver, ni nadie, es una cuestión mía. Entonces yo ahí cuando explico, siempre cuando hay una palabra rara, una palabra muy técnica, pongo entre paréntesis lo que quiere decir, porque si no, los lectores pues no son expertos, no son de mi especialidad, ¿no? Entonces ni hablar, pues tengo que hacerlo como para que lo puedan digerir, ¿no? Y además lo puedan entender y les pueda servir, ¿no? Imagínense, yo escribo ese boletín y la mayoría que lo leen son pesqueros, agricultores, etcétera, ¿no? Y también universidades, ¿no? En todas las universidades lo usan, como en todo el Perú, y hasta en el extranjero, también en Brasil lo usan. Entonces, la pregunta es qué pasaría si usaría toda la jerga técnica, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Pues, ¿no? A la final no lo lee nadie, lo tiran al basurero, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y eso es lo que ha pasado acá, ¿no? Ha puesto palabras técnicas que en realidad que usan los hidráulicos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el problema. Acá están las dimensiones ya completas, ¿no? ¿Ve? Dice que el centro de gravedad está 0,305, ¿no? Encima del fluido. O sea, este es dato, este 0,305 es dato. Acá tenemos 7625 y acá lo he reproducido nuevamente, ¿no? 3048 y si se han hecho un zafarrancho acá. Entonces acá miren, acá ya está mejor, ¿no? Más digerible. Entonces lo he agrandado también para que se entiendan, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Ese 305 es dato, ¿no? O sea, ya es del mismo problema, ¿no? Entonces acá lo que hacen es lo siguiente, el MB y el GB, es el mismo procedimiento, miren, ¿eh? El GB está acá, vamos a ver, un momentito, ya, miren, de la figura nada más, ¿eh? Miren, de la figura nada más, miren, ¿eh? El centro de gravedad está acá, este de acá, pasa por acá el fluido, ¿no es cierto? Entonces lo que quieren hallar, por ejemplo, es cuánto es la parte sumergida, ¿no? Entonces la parte sumergida, obviamente acá ya está el problema, ya está hecho, es 1,830 m, ¿no es cierto? Quiere decir que esta porción, no el GB, sino este pedazo de acá, ¿cuánto vale? Será la mitad, pues, ¿no? ¿Está bien? Está bien, esta es la mitad. Entonces,
Esta es la mitad, sería 0.915. O sea, esto de acá sale 1.830 sobre 2. Ahí está, 0.915. Si hay alguna parte mía, yo le voy a preguntar si sigo o repito esa parte, ¿ya? Porque es complicado acá. Entonces, ¿está claro el 0.915 de dónde sale, chicos? Chicos. Sí, ingeniero. Está claro, ¿no? Porque es la mitad pues, de lo que está sumergido. Ya acá. Este es 0.305 es dato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el GB, ¿cuánto vale? Será 0.915 más este dato de acá, 0.305. Y lo he puesto acá porque no es un zafarrancho. Entonces, el GB sale 1.22. ¿Hasta ahí la siguen, chicos? ¿Hasta ahí la siguen? ¿Por qué es 1.22? Es porque es 0.915 más 0.305, 1.22. Ahí está, GB. Mírenme, ya está uno de ellos. El MB se calcula, lógicamente, partiendo pues de la fórmula y entre el volumen sumergido. El volumen sumergido, miren, las dimensiones es la longitud 1200 o 12 metros 80, ¿no? 12 metros 81, ¿no? La longitud. Entonces esa es la base, 12.810 por la altura, que es como, ya también es dato, acá está 7,625, esos son datos, ¿no? 7,625 al cubo sobre 12, volumen sumergido, ¿cuánto será? 7,625, ¿no? O sea, el volumen sumergido por el 1,83 y multiplicado por la longitud que es 12.810, el volumen sumergido. Nada del otro juego, es lo que hemos hecho al comienzo. 2,64 metros. 2,648 metros. No sé pues, para qué miércoles han puesto tanto decimales, ¿no? Con 2 decimales es suficiente. 2,648 metros. Ya está. Entonces, quiere decir que MB es 2,648 y GB es 1,22. Por lo tanto, MB, que es 2,648, es mayor que GB, por lo tanto es estable. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Que es lo mismo que hemos hecho en el problemita al comienzo, ¿no? del tablón, ¿no? Entonces está en equilibrio estable. El MG lo voy a necesitar. Entonces, el MG, ¿cuánto vale este de acá? El M a G, este lo voy a necesitar para la siguiente parte acá. Sería 2,648, que es todo, menos la suma de estos dos, pues, ¿no? 0,915 más 0,305. Ahí está. MG sale 1,427. O sea, la distancia del metacentro, acá, MB, ¿no? El MB. ¿De acuerdo? Perdón, el MG acá, este pedacito, el MG, este de acá es 1,427, ¿no? Acá lo voy a pintar mejor con verde, ahora voy en el PowerPoint, lo voy a pintar una línea verde, ¿no? Porque si no, esto es un sancochado. Entonces, sale 1,427. Esto lo voy a utilizar en la siguiente parte. Aquí viene lo bueno. A ver, chicos, sujétense bien. Entonces, miren, acá lo único que hacen es inclinar 12 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí la ven? Miren, este 0,305, el 915, este no cambia, ¿no? Ahí está, es lo mismo. Simplemente lo han inclinado nada más. Lo demás tampoco cambia. 1,20 es de la posición original y es de la posición inclinada. ¿De acuerdo? Entonces, acá viene el asunto. ¿Cuál será el par restaurador? Miren, el peso no interviene porque está en la parte simétrica, ¿sí o no? O sea, es simetría, no hay ningún problema. El que va a ser el torque es el empuje acá, el FB. Y ese es el brazo de palanca, el X que no sé cuánto vale, ¿no es cierto? El X no sé cuánto vale. Entonces, lo que yo tengo que determinar es ese par. Cuánto vale la fuerza de empuje multiplicado por su brazo de palanca. ¿Hasta ahí la siguen, chicos? ¿Está claro cómo voy a calcular el par? Es la fuerza de acá por X. Observen que este de acá no hace palanca porque estoy calculando la palanca respecto a este punto. Y en acá el brazo de esta palanca es 0. El que hace palanca es el FB, este de acá. O sea, la fuerza de empuje. Lo que tengo que calcular entonces es la fuerza de empuje y cuánto vale X. Y es sencillo, miren, presten mucha atención porque acá es cuestión de mucha visión, ¿ya? ¿Todos concentrados? ¿Listos? Ya. Entonces, el empuje, miren, es agua, sería 1000, ¿no es cierto?, por el volumen sumergido. Y alguien me dirá, oiga, profe, pero el volumen sumergido ahora es este de acá. Yo les pregunto una cosa muy simple.
¿El volumen sumergido comparado con el volumen inicial es el mismo o es diferente? El volumen inicial es el que sería con esta línea punteada, ¿cierto? Y el volumen sumergido con esta de acá. Pregunta, ¿hay un cambio de volumen? ¿Hay un cambio de volumen o solo es cambio de forma nada más? Cambio de forma, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicas? A ver, las chicas, quiero oír a alguna de las chicas que dicen. Uy, las chicas no están, creo. A ver, ¿alguna Solo es el alumna cambio. por ahí? ¿Hay alguien? No se oye, padre. No hay cambio de volumen, ingeniero. Le repito la pregunta. ¿Cambia el volumen? ¿El volumen sumergido cambia? ¿O No, simplemente cambia de forma nada más? Si ustedes se dan cuenta acá, miren, este pedazo de volumen se levanta, ¿sí o no? Pero este otro de acá se hunde, pues, ¿y cómo se hunde? La misma cantidad, pues, miren, ven, es la misma figura, ¿no? La misma figura. Entonces quiere decir que el volumen no ha cambiado, lo que ha cambiado simplemente es la forma. Entonces quiere decir que yo puedo calcular con el volumen inicial, porque si no acá tendría que calcular por un trapecio y me meto en un tremendo lío, ¿no? Entonces simplemente es el mismo volumen. ¿Cuánto es el mismo volumen? Ahí está, pues, 7625, que es este de acá, ¿no? Uy, por 12,810, que vendría a ser la longitud, y por 1,83, que viene a ser este de acá. El volumen no cambió. Acá viene el asunto. Este sería el X, miren, ¿ah? El X, ¿cómo lo calculo? El mg, ya yo le calculaba acá anteriormente, miren, acá está, es 1.427. Entonces, sería 1.427 por el seno de 12 grados, ¿sí o no? El seno de 12 grados. Y eso me da ¿cuánto? Me da 53 kilogramos fuerza por metro. Acá lo han puesto como metro, de kilogramo, kiloponde, no sé qué han puesto. Entonces, 53 kilogramos por metro. Ese es el torque restaurador, ¿no? Entonces, como ven, a la final es pura geometría. Puede ser bien complicado hacerlo en papel. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una figura pequeña, esto se hace una pelea de pulvo. ¿De acuerdo? O sea, se enreda la figura. Acá lo han hecho, bueno, porque pues ellos esto lo han hecho seguramente con AutoCAD, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer todo este tipo de trucos, girar y hacer un montón de cosas. Y el dibujo sale bien, ¿no? Como ven ahí. Entonces ahí está, el MG, está todo, ¿no? Todo. Entonces, de este tipo de problema, creo que uno de ellos es de este tipo de problema, pero es la misma cuestión, igualito. O sea, simplemente cambian el valor del ángulo, cambian las dimensiones, pero el problema es el mismo, ¿no? Lo que sí acá hay que tener en cuenta, mucho cuidado, es que en el problema ya están dando esto como dato, 0,305. No hay que olvidarse, ¿no? Miren, acá está, ¿ve? 0,305. O sea, es dato inicial ya, 0,305. ¿De acuerdo? O sea, nos están diciendo que el centro de gravedad está a 30 centímetros o un pie, ¿no? Un pie encima del nivel del fluido. Eso es lo que me están diciendo, ¿no? El centro de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, que si es estable, que si gira, que si cuánto torque, en fin, ¿no? O sea que hay que aplicarle un torque de 12 grados, o mejor dicho, si el ángulo es 12 grados, para inclinarlo yo necesitaría un torque de 53 kilogramos por metro. ¿Cómo la vieron? ¿Está bien, chicos? Ya, entonces, si no hay ninguna pregunta, la próxima clase vamos a continuar porque tengo consejo de facultad 11 de la mañana y ahorita van a pasar lista, ¿ya? Entonces, lamentablemente no puedo faltar porque yo soy el jefe de departamento y hay una serie de cosas que tengo que aclarar. Ok, entonces en la próxima clase continuamos y ya vamos a ver la parte de dinámica, o sea, todo lo que se refiere a la ecuación de Bernoulli, que eso es más sencillo. Ok, chicos, disculpen, pero tengo que... Ya son las 11:05, ahorita están llamando lista ya. Ok, entonces nos vemos.